Este miércoles de la tercera semana de Pascua retoma la liturgia la lectura del discurso del pan de la vida del capítulo 6 del Evangelio de San Juan en el punto en el que lo dejamos ayer. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí no pasará nunca sed. A lo largo de la historia de Israel, es claro que en situaciones de peligro clamaron al Señor e Israel se supo escuchado y experimentó de manera tangible, concreta, real, la salvación que Dios les mandaba. Estaban esclavos en Egipto, llamaron a Dios, los liberó. Llegaron a la tierra prometida, al conquistarla después distintos pueblos los oprimían, clamaban a Dios, los liberaba. David pasó por momentos de dificultad, clamaba a Dios, lo liberaba. Los profetas atendían al extravío del pueblo, clamaban a Dios y Dios de alguna manera suscitaba el espíritu de conversión. ¿Pero qué pasaba? Eran soluciones temporales. Al cabo del tiempo volvían a situaciones de dificultad y esa salvación que Dios enviaba al final parecía como si fuese demasiado concreta, demasiado tangible y demasiado limitada. El hambre que Dios sació en el desierto con el maná, evidentemente duró pues lo que dura el hambre. Y al cabo del tiempo, aquella generación volvió a tener hambre. De tal manera que hoy Jesús lo que dice es, de lo que está hablando, es de un hambre que va a ser saciada de una manera mucho más radical. Es decir, son unos anhelos que están en nuestro interior y que van a ser de una manera mucho más radical saciados. Al final Jesús de lo que nos está hablando, en el lenguaje de la época de Jesús, que ya era un lenguaje que buscaba una salvación universal, no en el sentido de que abarcase a toda la tierra solo, sino que fuese de toda la existencia humana. Radical, para siempre, que no volviese a experimentar el hombre, que no volviese a situaciones de dificultad. Una salvación definitiva de Dios. En este sentido, Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan nunca más volverá a tener hambre, nunca más volverá a tener sed. El hecho o la condición de la confianza en Jesús, de la fe, es el dato fundamental, la condición fundamental que Dios pone para el asumir y el recibir esta salvación. El texto es, en este sentido, muy hermoso. Pero como os he dicho, habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Y termina con la afirmación ya final, esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. A veces cuando en la vida nos preguntamos ante situaciones difíciles o en la historia situaciones dramáticas, ¿cómo puede permitir Dios esto? En realidad lo que estamos haciendo un juicio es ¿cómo puede Dios querer esto? Y es que nos equivocamos profundamente. Dios no quiere nuestro mal, Dios quiere nuestro bien, profundamente nuestro bien. Esta es la voluntad del Padre, que no se pierda nada de los que creen en Jesús, que nadie se pierda. Es más, aunque mueran, Él nos resucitará en el último día. Es decir, estamos llamados a participar en el misterio pascual de Jesucristo. De tal manera que en esta vida es como Israel por el desierto. Vamos caminando. El alimento para poder mantenernos en esta existencia no simplemente es el alimento del cuerpo que alimenta la existencia temporal. Nuestra existencia en Dios es alimentada por Dios mismo, que se nos da Él mismo en Jesucristo. Se nos da por completo. La Eucaristía es el símbolo de esta entrega. Es el signo real de esta entrega, de que Dios se nos da
hasta el punto de hacerse nuestro alimento que posibilita el que nosotros podamos vivir. A lo largo de esta vida nosotros caminamos, entonces llegará un momento, sin duda alguna, por la biología, en que moriremos, pero aún ahí es donde intervendrá Dios definitivamente, para que no se pierda nada de lo que Dios ha querido que esté con él. Que no se pierda ninguno de nosotros a los que Dios nos ha llamado para estar con él. Y esto lo hará Jesucristo haciéndonos partícipes de su resurrección. Que el Señor nos conceda, pues, profundizar en este dato que Él nos da, creer, confiar en Él. Lo esencial para realizar este proyecto, esta voluntad de Dios, es creer en Jesucristo. Que Él nos conceda en este día con esta bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.